Llegamos por fin al último capítulo del texto, y hasta aquí es evidente que este escrito es un punto en el cual Zuleta se detiene para organizar los elementos en los cuales ha trabajado. Pasamos ahora a profundizar en la cuestión de la palabra, o más generalmente del lenguaje. Así Zuleta comienza afirmando que no existe un término prístino. Cada término se ve envuelto por una proliferación etérea de sentidos y aún el lenguaje matemático solo logra ser unívoco suprimiendo con mucho esfuerzo la polisemia que es natural al ser humano. Sin embargo, lo que le interesa a Zuleta no son los asuntos propios del lenguaje, sino las condiciones psíquicas que se entretejen en el lenguaje. Así el foco de Zuleta no está en la polisemia de un término, sino en la condición humana que puede no solo descifrar múltiples sentidos, sino además entrever sentidos que se logran vislumbrar pero que no se pueden manifestar. El encanto y terror de la palabra es en últimas el mismo que el de la imagen. Se trata de que en este elemento significante no solo percibimos lo comunicado, sino que también percibimos que hay algo más, un contenido que está latente, que de cierta forma se deja ver a través de la imagen o la palabra y que sin embargo resulta inefable. Pero la palabra es cambiante, así puede perfectamente llegar un momento en el cual una palabra nueva sea capaz de dar nombre y descripción a ese contenido que otrora resultaba latente e ininteligible. Ahí radica justamente el encanto de la palabra, que al mismo tiempo que sostiene dramas latentes que no son formulados, formula explícitamente otros dramas que antes permanecían latentes. Entonces los grupos que pretenden mostrarse como figuras maternales que han llegado para bañar en bienestar a sus súbditos exigen que su palabra sea creída, pero no solo de forma normativa, sino configurativa. Es decir, no solo se busca que la palabra rija la vida y el comportamiento de los súbditos, sino que también configure la realidad en su conjunto. Por eso, aún los enemigos que no se someten a la normatividad de la palabra caen bajo su peso porque a pesar de no vivir según sus normas, sí se oponen a ellas según la estructura que de ella deviene, y en ese sentido termina por fortalecerla. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis y señalar que este es uno de los fragmentos más pertinentes de Zuleta. Debemos preguntarnos hoy en día por qué la oposición férrea de los grupos diametralmente opuestos que se demuestran entre sí con tanto fervor termina por radicalizarlos más en lugar de llevarlos al cuestionamiento. Desde Zuleta la respuesta es clara. A pesar de la diversidad aparente de opiniones que mostramos, en realidad todos estamos dominados por una forma particular de estructurar la realidad. Nuestra lucha en contra del enemigo es en realidad un trabajo conjunto en el cual nuestra pugna termina por instalar con más fuerza esta estructura que nos ha contrapuesto y la cual aceptamos tan alegremente como inconscientemente. Volviendo al texto, lo que está señalando Zuleta es que en el fondo el poder no necesariamente busca que todo el mundo solucione sus problemas según las instrucciones que da, pero sí al menos que todos interpreten los problemas según su palabra. Por eso es tan importante el trabajo de personas como Nietzsche o Foucault, porque no es apenas una oposición al poder desde la casilla que el mismo poder ha abierto para el contrario, sino que implica un atentado directo a la estructura misma que sustenta ese poder, la cual no es la estructura normativa, sino configurativa. Mucho de lo que continúa diciendo Zuleta ya ha sido dicho en las secciones anteriores, pero reitera que frente al temor a la palabra existen dos grandes opciones. Por un lado está el empoderado, que está tan poseído por el amor a la palabra y lleno de seguridad que camina intentando persuadir a todos de aceptarla, sin temor siquiera de que alguien pueda hacerlo dudar de su palabra. Por otro lado está aquel invadido de miedo, miedo a que la palabra del otro lo invada, y en consecuencia no va por el mundo intentando convencer, sino intentando rechazar y evitar al máximo la consideración de la palabra de cualquier otro. Zuleta señala que a pesar de la distancia aparente de estas dos actitudes, ambas comparten origen en la madre y la decepción primordial que de ella se deriva. Nuevamente queda en evidencia el carácter marcado de Zuleta como un seguidor de Freud y del psicoanálisis.
Lo que dice es simplemente que cuando en la vida del infante la palabra de la madre ya no puede seguirse tomando como absoluto y debe relativizarse, se produce un efecto catastrófico en la vida del ser humano que lo deja marcado para siempre. Es una marca constitutiva que explica por qué a lo largo de toda la vida todo ser humano sin excepción busca una palabra e imagen absolutas que cumpla el lugar que una vez ocupó la palabra y la imagen de la madre. Tanto el que está convencido de que todos deben creer a su palabra, como el que se niega a aceptar la palabra de otros, viven aferrados a una palabra que no puede ser cuestionada porque implicaría revivir la experiencia traumática de haber relativizado la palabra originaria. Ya finalizando, Zuleta pasa a hablar de los gobiernos dictatoriales y señala que no deja de ser muy llamativo el hecho de que sin importar cuántos daños y atrocidades hayan hecho los gobiernos absolutistas, aun siendo conscientes de que no puede esperarse simpatía de los súbditos, siguen lanzando intentos para congregar al pueblo a su alrededor. Pero claro, esto implica erradicar al disidente, lo que conduce inevitablemente al terror. Y en ese sentido, Zuleta señala que existen formas menos burdas de aplicar la intimidación que surge bajo la lógica de si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Y las llama hermenéuticas reductoras, que no son más que el ejercicio práctico de intentar que el disidente sea disidente, pero dentro del marco dado para el opositor. Así pues, desde las hermenéuticas reductoras se bombardea al disidente con preguntas que intentan obligarlo a encasillarse, a determinarse en una categoría que encaje en la estructura devenida del poder. Al respecto dice Zuleta: toda ideología investida como discurso primordial que contiene en un principio respuestas para todo no puede ser cuestionada, porque ello generaría una verdadera crisis de identidad en sus adherentes, y estos prefieren concebir la palabra que los interroga como una simple máscara, detrás de la cual se oculta el rostro verdadero de intereses inconfesables e intenciones malignas. La fuerza y la peligrosidad de esta posición procede de que en alguna medida están todos nosotros, de que todos tenemos la añoranza de una unidad perdida y hacemos nuestra oferta de idealización a una palabra que nos designe al fin el sentido del mundo y nuestra situación en él. Con esto Zuleta quiere llamar la atención sobre el hecho de que si bien es cierto que al luchar en contra del poder nos enfrentamos a su fuerza, potencia y modos de dominación, también es cierto que luchamos buscando cambiar ese poder por otro poder que nos resulta mucho más satisfactorio y armonioso. La victoria de los sublevados da lugar a un nuevo imperio del poder. Por eso, de lo que se trata no es de suprimir la idealización, sino de poner siempre un signo de pregunta al final de cada paraíso construido, de intentar por todos los medios no olvidar que nuestra propensión al terror es permanente y de reconocer que cuando obtenemos el poder para ir en contra de un reino del terror es probable que terminemos generando otro nuevo. Para finalizar, terminaremos citando los dos últimos párrafos del texto de Zuleta, y vale la pena releerlos y meditar en ellos profundamente. En nuestra época estamos viendo que es tan poderosa la tendencia a producir un grupo madre y la oferta de idealización a quien pretenda o parezca encarnarlo, que no solo las religiones y los movimientos políticos, sino también las sociedades psicoanalíticas y las tendencias teóricas más críticas, más lúcidas y más productivas tienden a convertirse en partidos totalitarios y comienzan a secretar con la misma naturalidad con la que el hígado secreta bilis sus ortodoxos y herejes. En las relaciones personales, la única manera de conseguir una relativa continuidad afectiva consiste en reconocer que el anhelo de ser uno y el anhelo de mutua transparencia, siempre presente en el deseo y el amor, es afortunadamente inefectuable, ya que nadie puede ser uno, ni siquiera consigo mismo, ni transparente para sí mismo.